Otra política hacia las drogas es posible. Mi nombre es Eduardo Correa, para conversarles a ustedes que esa política del prohibicionismo, que esa política de la represión contra las drogas es una gran mentira, es una gran mentira. Lo único que están logrando con esto es militarizar por completo nuestras regiones, producir unas guerras que ellos mismos se inventaron. Nosotros lo que venimos a decir es que es urgente que se cambie la lógica del prohibicionismo contra las drogas por una lógica de educación hacia las drogas y por una lógica de tratamiento hacia la gente que tiene algún problema de manejo con las drogas. En los Estados Unidos, la Fundación Rand hizo un estudio minucioso donde logró identificar y averiguar que de cada $19 que se invertían contra la represión, un solo dólar en trabajo de educación o de tratamiento era igual de efectivo. Esa es la relación que se da. Y sin embargo, todos los días nos montan más instituciones para combatir contra la droga. Cada día nos montan más ejército y cada vez tenemos más bases militares en la región. Es absolutamente increíble que durante la Guerra Fría había 6 bases militares en toda América Latina y se estaba combatiendo contra lo que ellos consideraban y llamaron el imperio del mal. Era una guerra milimétrica que se estaba dando entre la Unión Soviética y los Estados Unidos en todo el bloque del este, y sin embargo solamente había 6 bases militares en América Latina. Después de la caída del muro de Berlín y de la desaparición de la Unión Soviética como conjunto de naciones, hoy hay 29 bases militares en América Latina y quieren comenzar a poner bases militares también aquí en México. La razón de la prohibición es que les permite a ellos hacer 2 grandes palancas de movimiento y que son lo que los impulsa a mantener ese prohibicionismo. Primero, que les produce una gran rentabilidad en los dineros que produce hoy. Por ejemplo, la cocaína se calcula en 125.000 millones de dólares. Ese dinero se vende fundamentalmente la droga en los Estados Unidos, esa cocaína, e ingresa necesariamente en forma de billetes, porque el billete se vende en la calle, ingresa al sistema bancario de los Estados Unidos. Hoy el Congreso de los Estados Unidos sabe con toda claridad que los mayores lavadores del mundo son el Chase Bank, el American Bank, el Chemical Bank, JP Morgan y Merrill Lynch en la bolsa de valores. Se calcula que el 13% de lo que se mueve en la bolsa de valores de los Estados Unidos es movimiento de lavado de dinero. Ellos lo tienen absolutamente investigado. Crearon una comisión entre el 2000 y el 2001 que hizo el análisis del lavado de dinero, y ellos saben que ese sistema financiero suyo está absolutamente corrupto, pero entonces mantienen el prohibicionismo porque es una palanca para asegurar los precios. Nosotros hemos hecho cálculos muy detallados, que no vengo a traerles cifras, pero simplemente les digo, si se lograra reducir con las fumigaciones que se están haciendo en Perú, Bolivia y Colombia de manera significativa y sustancial, en los 220.000 hectáreas que hay sembradas de hoja de coca, después de que se han fumigado en Colombia, destruyendo selvas y aguas y vegetación y llenando los ríos de veneno. Sabemos que después de 1 millón de hectáreas que se han fumigado en Colombia, siguen existiendo 140.000 hectáreas de hoja de coca. En otras palabras, la lógica del prohibicionismo no está sirviendo, pero si lograran ellos reducir un poco las hectáreas, la verdad es que se compensaría porque automáticamente se aumenta el precio. Es cierto, el gobierno de Calderón ha
decomisado cerca de 50 toneladas de cocaína en 2 años, en año y medio que lleva de gobierno. Y hemos visto que agarran unos containers con más de 20 toneladas de cocaína, pero eso, el efecto que produjo en los Estados Unidos fue que de $75 que estaba costando el gramo de cocaína pasó a $125, y entonces el efecto es que los narcotraficantes siguen recibiendo la misma cantidad de dinero que recibían antes. El hecho de hacer un decomiso no sucede nada, porque esas 220.000 hectáreas de hoja de coca producen aproximadamente 1.200 toneladas de cocaína al año. Entonces, ¿a qué están jugando si ellos saben perfectamente que la educación y el tratamiento son las vías? Tendríamos que tener más hospitales, tendríamos que tener cátedras en nuestras escuelas y en nuestras universidades que nos permitieran hablar sobre las drogas, pensar sobre las drogas, no simplemente el absurdo de tener que imponer. Y voy a terminar para que puedan ustedes eventualmente hacer participación aquí y hacer conversación. Ya estamos todos dentro de la misma lógica y la misma tónica, y es que con una historia que es absolutamente fundamental de que la conozcan. Para 1970 no había consumo de cocaína significativo en ninguna parte del mundo, y tampoco en los Estados Unidos, pero en esa época sí se estaba dando una confrontación a finales de los 70 entre el gobierno de los Estados Unidos y los sandinistas. Los veteranos de Vietnam fueron a Nicaragua y filmaron el horror que estaba produciendo lo que llamó Ronald Reagan los luchadores de la libertad en la frontera con Honduras. Filmaron cómo ellos estaban destruyendo y volando escuelas, volando cooperativas, volando hospitales, al punto tal que el Congreso dijo: ni una ayuda más a la guardia somocista que usted llama luchadores de la libertad, y le cerró la llave. El efecto fue que la CIA le vendió de manera oculta las armas que necesitaba Irán para una guerra que también se había inventado en los Estados Unidos entre Irán e Irak. Y a pesar de que el gobierno de los Estados Unidos tenía prohibido venderle esas armas a Irán, se las vendió la CIA, y con ese dinero montaron el laboratorio más grande de cocaína que jamás haya existido en las selvas del Amazonas de Bolivia. Le dieron a Pablo Escobar para que manejara con agentes de la CIA 4 DC-3 e inundaron, con la ayuda del gobierno de Noriega, con el gobierno de Panamá, inundaron a los Estados Unidos de cocaína cuando nadie estaba consumiendo cocaína. Entonces la CIA le pidió las listas de los grandes dealers, de los grandes negociantes de la marihuana, que era lo que la gente consumía, porque en esa época estábamos en el tiempo del peace and love todavía, del hipismo, de la gente que había regresado de la guerra de Vietnam, y era casi legal, casi todo el mundo consumía marihuana. Pues les quitaron la marihuana, y a los dealers les dieron cajoncitos, maletincitos llenos de cocaína, y les dijeron: este maletín tiene un valor en las calles de $2 millones. Usted a mí me paga $1 millón y usted se queda con otro $1 millón. ¿Y eso qué es? Eso se llama cocaína. Y de esa manera, en cuestión de meses, de muy poquitos meses, cambiaron todo el mercado de la marihuana por el mercado de la cocaína, y lo comenzaron a vender en los barrios negros en forma de crack. Y inundaron a los barrios negros con el crack. Hoy se acabaron los Martin Luther King, hoy se acabaron los Panteras Negras y los Malcolm X, porque todos están en la cárcel. El país que más gente ha encarcelado en el mundo proporcional al número de habitantes son los Estados Unidos. Hay 2 millones de personas encarceladas en los Estados Unidos, y hay 4 millones de personas que están en juicio. La mitad de ellos son negros, y por alguna clase de vínculo con la situación de la droga, o porque la consumen o porque la venden en la calle. Pero la verdad de las cosas es que lograron destruir el movimiento de resistencia negra en los Estados Unidos con ese juego, y a nosotros nos pusieron a todos en el juego de estar comerciando, vendiendo y negociando. De la misma manera como hicieron ese juego, el ejército mexicano jugó
a que iba a montar una gran inteligencia, a que iba a montar un gran operativo para controlar el cartel del Golfo, y recibió entrenamiento en los Estados Unidos, en Fort Bragg, Carolina del Norte, y allí se formaron los Zetas, y los Zetas regresan porque se supone que van a infiltrar el cartel del norte y terminan con el negocio en las manos. Hoy ellos son el ejército mexicano, y nos dice hoy, exactamente hoy, Calderón anuncia que le va a aumentar los salarios a los soldados para poder asegurarse que no se dejen comprar. Por favor, ¿cuánto tiene que darle a un soldado para que no se deje comprar con un negocio, para que no haya más que se retiran del ejército, que se salen del ejército, para que no haya más deserciones? Se calcula que en los últimos 10 años han salido 150.000 soldados oficiales y demás que han desertado del ejército y se han pasado para el negocio de la cocaína. Pero díganme, ¿cómo no? ¿Cuánto hay que pagarle a un soldado para que no se deje comprar por el narcotráfico? Es una medida absolutamente ridícula, porque cualquiera que se meta en ese negocio se llena de dinero, por supuesto. Si se quita el prohibicionismo, lo que entramos es a montar más escuelas. Lo que tenemos que hacer es montar más gente que haga investigación para los tratamientos, que se hable humanamente sobre una cosa que no se resuelve a golpes, ni a tiros, ni matando gente. Eso no sirve. Para lo único que sirven las drogas, para lo único que sirve el prohibicionismo de las drogas, es para poder justificar que tengamos el ejército en la calle. Y el ejército lo que hace en la calle es violar mujeres y matar gente inocente. Lo que pasó en Apatzingán, en Michoacán, es una situación de verdadero horror. Allí llegó el ejército y alguien dijo: en esa casa viven los narcotraficantes de Apatzingán, y llegaron con bazucas y lo bombardearon. No hubo ni siquiera oportunidad de preguntarle si era cierto o no. Se violan todas las condiciones de derecho mínimo, A esa situación en la que estamos llegando. En Colombia se produce una guerra de unas proporciones absolutamente gigantescas por esa situación de las drogas. Los Estados Unidos invade Afganistán, donde se había reducido casi a cero la siembra de amapola para la producción de la heroína. Hoy, después de que entraron los Estados Unidos a Afganistán, hay 1.300 hectáreas sembradas de hoja de amapola. Entonces, todas estas cosas a mí me parece muy importante que las sepamos, porque no es justo para nuestros pueblos que se siga con la lógica de seguir prohibiendo. Hay que comenzar a pensar, y eso es de lo que nos van a hablar los compañeros que están sentados muy amablemente y que nos acompañan en esta mesa. Hay que comenzar a pensar que hay otras alternativas frente a las drogas. Vamos a dar tiempo para las preguntas y los comentarios y todo. Vamos a hablar muy corto, le prometo, para que después hagamos comentarios. Yo le contesto todas las preguntas. Sandra, por favor, tiene la palabra. Si nada más nos ajustamos a los 15 minutos para que podamos terminar a la hora, porque andamos un poquito cortos, ¿sí? Sí, claro. Hola, es un placer compartir con ustedes este espacio, y creo que sí tenemos que hacer una reflexión profunda sobre cuál es la problemática de las drogas y poner a cada factor en su lugar. Las drogas son de origen multifactorial y depende mucho del cristal con que lo mires, el cómo las vamos a cuestionar. Va desde lo molecular hasta lo social. Involucra al individuo. ¿Qué es el individuo? Su cuerpo, su mente y su espíritu. Su derecho de uso y consumo, no de abuso, que te puede llevar a una situación perjudicial a ti y al núcleo que te rodea y a tu sistema social. Luego tenemos a la familia. En la familia vamos a encontrar la desintegración, la falta de protección, la falta de amor, la falta, sobre todo y fundamental, del respeto. El respeto, eso se aplica, respeto, protección y amor, a todos los niveles de la sociedad. Si basáramos nuestras relaciones humanas en estos tres elementos, podríamos hablar, podríamos negociar y podríamos exigir realmente cambios en nuestra política social. En otro punto de vista tenemos los factores económicos, los grandes intereses que están vinculados detrás del narcotráfico, no como los campesinos que siembran la marihuana,
sino como los grandes capos que se enriquecen a través de los campesinos, a través del uso de la tierra, para promover un producto que puede llegar a ser nocivo con el abuso. Sin embargo, aquí la pregunta es, y yo se las dejo para que la platiquemos: ¿perseguirían ustedes a los productores de chocolate? ¿Qué acaso el chocolate no es una droga? ¿Qué no es un estimulante? Tenemos que darnos cuenta que siempre el hombre, desde el principio de los tiempos, ha convivido con las sustancias, que su uso ha venido cambiando a través de la historia. Por eso yo digo que las drogas son sustancias inertes, que te dan la vida o te dan la muerte. Están en función del sujeto que las usa y del contexto social que les adjudica símbolos y significados precisos. Hoy el tema de las drogas parece que nos tiene paralizados, por una parte a través del terror que nos da lo que es esta construcción del llamado narcotráfico, los cárteles, por el otro lado al militarismo, y por el lado de la familia y de lo individual, el prohibicionismo que en tu propia casa existe sobre ciertas sustancias. Se permite el alcohol es el asesino serial por excelencia. Es una droga legal, es una droga depresora. Muchos jóvenes no saben que el alcohol es depresor. Luego lo mezclan con cocaína, que es un estimulante, y se meten el alcohol y luego la línea de coca para seguir bebiendo. Y eso les lleva a la muerte. ¿Por qué? Por ignorancia, porque no saben lo que se meten. Es importante en este sentido privilegiar la salud y la reducción del daño antes que nuestra forma de ver las cosas. Tenemos que tener claridad sobre las medidas y acciones concretas que podemos hacer a partir de nosotros mismos. Queremos cambiar al mundo, pero si no cambiamos nosotros, ¿cómo vamos a cambiar lo que está afuera? El cambio comienza por el interés personal que tú tengas de tomar decisión sobre tu vida, para enterarte, entender cómo es el proceso. No solamente criticar y cuestionar y dejarte llevar por los medios de comunicación. Quiero compartir con ustedes unas reflexiones del maestro Eduardo Galeano, que a mí me parecen fundamentales, que nos llevan a todos a pensar. ¿En qué consisten? La primera: si se prohíbe la industria de la droga, industria asesina para muchos, ¿por qué no prohibir la industria armamentista, que es la más asesina de todas? ¿Por qué se habla en los medios de las sustancias, pero nunca hablamos de sus causas? ¿Cuál es el origen del abuso de la sustancia? ¿Es lo mismo la sustancia que el ser adicto? Ahorita vamos a hablar de eso. ¿Con qué derecho los Estados Unidos actúan como policías de las drogas en el mundo, si ellos, como bien ha dicho aquí Eduardo Correa, son los consumidores por excelencia? Compran más de la mitad de la producción mundial, no solo de cocaína, de todas las sustancias que circulan. ¿Por qué se condena al adicto y no al modo de vida, que multiplica la ansiedad, la angustia, la soledad, y que hace del miedo nuestra principal parálisis social? Si una enfermedad se transforma en delito, y ese delito en negocio, ¿es justo castigar al enfermo? ¿A quién persigue la política prohibicionista? Tenemos que reflexionar en eso, y cuando tengamos que tomar una decisión sobre la legalización o no de las sustancias, habría que partir de estos factores que nos competen a todos como sociedad. Finalmente, la respuesta que hemos conocido a estas interrogantes hasta nuestro momento ha sido la prohibición y la represión. Déjenme decirles, adicto significa lo no dicho, lo callado, y viene del origen griego, asin, dictio, dicción. Es una enfermedad del alma. Los prehispánicos así la tenían catalogada a enfermedades como el alcoholismo, son enfermedades del alma. Gregory Bateson, un gran antropólogo, decía que el adicto es aquel que está en una búsqueda continua, que tiene sed espiritual. Y entonces, ¿cómo vamos a trabajar la adicción? ¿Persiguiendo la sustancia? ¿Es acaso a través de una droga por otra droga en los centros de rehabilitación que vamos a curar la adicción? Vivimos en un sistema enfermo como sociedad. Nuestra sociedad es adictiva. Para completarnos
queremos tomar todo lo que está fuera de nosotros. No nos sentimos felices con lo que tenemos. Siempre nos medimos en función de lo que tiene el otro, o en el y si yo hubiera, y si yo tuviera, y si ella fuera, y nos las vivimos condicionando nuestra vida a lo que será y no a lo que es. La educación comienza por ahí. Aprender a ser, aprender a convivir, aprender a ser. Y a final de cuentas se trata de pensar para aprender. El problema de las drogas es un problema de todos. Yo no culpo al gobierno, yo no culpo al narcotráfico. Es un problema que nos compete a todos como sociedad. Unos nos mantenemos en silencio, decía el señor anterior, que entiendo su enojo y su disgusto, y este foro es para que externemos lo que nos ocurre. Hay mucha gente que se queda callada por el miedo. Hoy nos han enseñado a nuestros jóvenes por qué las drogas son una necesidad de los jóvenes, porque los adultos pareciera que transmitimos todos nuestros medios a ellos. Ellos no necesitan de las drogas para ser felices. Ellos tienen que actuar. Si quieres tener un consumo, que sea un consumo responsable, que sea cuidando tu vida y la de los demás, como individuo, como ciudadano. Tenemos en principio que darnos cuenta que aquel que no ocupa un lugar en el espacio está en ninguna parte, y que aquel que se calla y no menciona es como si no existiera. Si nuestra sociedad se mantiene callada y sin activación, es imposible llegar a encontrar una política alternativa. Hace falta una aldea para educar a un niño. Y yo termino con esto mi participación. Gracias. Una noticia muy importante con todos ustedes, y es que acaban de liberar a 7 presos políticos de Atenco hace un momento. Ricardo Cárez. ¿Qué tal? Yo vendo extractores de aire, me dedico al comercio, un negocio con mi familia, pero con mi padre, que lo inició hace 15 años. Pero el tema de las drogas, estudié comunicaciones en la UAM, y el tema de las drogas me parecía un tema donde hay tanto que hacer y que concientizar a todo el mundo, y es un tema tan, de una manera sencillo de abordar desde el aspecto de la salud, que me comencé a volver pues activista al grado de que a mí aquí estoy invitado, gracias por Eduardo Correa y por el personal del Foro Social Mundial. Muchas gracias. Lo primero que quiero decir es que las políticas de drogas las hacemos todos. Yo creo que las políticas en general, esa es la definición, las hacemos todos. Las políticas de drogas no las hace el gobierno, no las hace un policía, no las hace un burócrata, no las hacen unos, ustedes por allá y otros ustedes por acá, ni yo. Las políticas de drogas las hacemos nosotros, y lo que estamos haciendo ahorita aquí, mientras hablamos y nos escuchamos, es hacer políticas de drogas. Segundo, la mejor políticas de drogas, la mejor forma de abordar las drogas, política como socialmente, como convenciones sociales para el bienestar de la sociedad, es bajo la óptica de la reducción del daño. ¿Qué queremos en materia de drogas? Aceptamos que son sustancias de riesgo, que son actividades, el consumo de drogas, de cualquier sustancia, legal o ilegal, porque se nos olvida que la mayoría de las sustancias consumidas son legales. Lo que queremos es reducir los daños asociados a estas sustancias de riesgo. Entonces quiero hablar un poco del concepto de reducción del daño, porque hay un ejemplo de dónde surge este concepto, principalmente en Europa, que es muy ilustrativo y me gustaría que lo conocieran. El SIDA apareció en los 80s y fue la pandemia un gran descubrimiento, ¿no? En los medios todo el mundo hablaba de esto que estaba pasando, que no se sabía bien qué era esta enfermedad
inmunodeficiencia que afectaba el sistema inmune. Y bueno, se le llamó SIDA y comenzaron a aparecer pues iniciativas para tratar el problema del SIDA como un problema de salud pública. Y uno de los lugares donde se detectó, donde la gente que hace algo con los demás detectó que había gran riesgo de infección y de propagación del SIDA, fue en los picaderos de drogas, en los centros donde se reunía la gente, los junkies, a inyectarse drogas, a inyectarse principalmente heroína y morfina, drogas inyectadas. ¿Por qué? Porque al compartir la aguja que ya había sido usada, si yo estoy infectado de SIDA, la comparto con otra persona y se infecta de SIDA también. Entonces se vio que esa actividad había un gran riesgo de que se acelerara, de que se expandiera exponencialmente la pandemia del SIDA en esos lugares, en esas ocasiones. Entonces, ¿cuál fue la medida? Pues bueno, no había que hacer muchos esfuerzos, hay que llegar, bueno, la gente de la derecha o los más conservadores podrían decir, es que esos son gente perdida que nunca va a aprender, hay que dejar que se mueran, que se pudran. No, pero eventualmente a cualquier conservador, por ejemplo a un líder político, no sé, un partido de derecha que esté muy conservador y todo, pero que va con alguna prostituta 2 o 3 veces al mes, pues se acaba contagiando. Entonces no es cierto que eso sea restringido, que la propagación de una enfermedad, de una pandemia como SIDA sea asunto nada más de los junkies o de los homosexuales. Pues había que actuar. ¿Cómo actuamos? No podemos decirles a estas gentes que dejen de su consumo de sustancias de un momento al otro, de un día al otro. Hay que llegar y decirles, mira, ok, inyéctate, aquí hay una aguja nueva, aquí una aguja que no se ha usado, porque te tienes que enterar de que no nos importa ahorita que te vuelvas a inyectar la heroína, pero si lo vas a hacer tiene que ser con una jeringa que no esté contaminada, que tú sepas que no está contaminada porque otro usuario ya se inyectó. Entonces aparecieron así las campañas de intercambio de jeringas, donde activistas, voluntarios en muchos casos llegaban a los picaderos, llegaban a los lugares donde se reúnen los usuarios de drogas inyectadas y les daban estuches de jeringas nuevas a cambio de las jeringas usadas, para que fuera claro que ahí estaba la infección. Bueno, ¿qué pasó? Esta campaña fue más exitosa de lo que se pensaba, porque este acercamiento realista a una situación realista y a una solución realista, práctica, que se podía llevar a cabo, que podía ser real, nada más 7 inyectando, lo que queremos es evitar el daño de la propagación del SIDA, sirvió para acercar, para que los activistas y la gente que se dedica a la salud pública, las instituciones, las asociaciones, las agrupaciones, de paso informara y eventualmente hiciera que algunos de estos usuarios dejaran las drogas inyectadas y que sirvieran a su vez para reclutar a otros usuarios de drogas inyectadas, y a fin de cuentas sirvió para generar salud desde un punto de vista práctico, para generar conciencia sobre la salud en los junkies. Y fue una campaña muy exitosa, con muchas campañas en Holanda, en los países de Europa Oriental, en Canadá, en Estados Unidos, me imagino que también ha habido iniciativas, al grado que hubo una conferencia ahora, no traje el estuche, pero si vas a reuniones internacionales de drogas o en Estados Unidos, a estas, donde lo que pasa con la heroína y la morfina es que en México no tenemos un problema tan grave, aunque está escalando el problema en México, de drogas inyectadas como en Europa, Estados Unidos y Canadá. Pero en esos países llegas a lugares donde hay conferencias, por ejemplo, de drogas, y te regalan un envase para depositar las agujas contaminadas, las agujas usadas. Entonces, aquí lo que destaco es el concepto de reducción del daño, que es, ok, no estoy eliminando de la faz de la tierra el consumo de drogas, estoy
estoy asistiendo el momento y el lugar donde evito que haya un contagio, ¿no? A pesar de que se siga consumiendo la droga. Entonces, ese es un daño específico, la contaminación, la propagación de una enfermedad infecciosa como el SIDA. Otro daño que se puede evitar, vámonos daño por daño en materia de políticas de drogas, a ver exactamente cuáles son los daños que hay que evitar cuando hay el consumo de cada una de las drogas. Y así esa es la forma de avanzar paso a pasito, esa es una de las formas de avanzar. Bueno, eso es para ilustrar el término de reducción del daño. La biblioteca canábica. Bueno, esto también pretende ser un proyecto de reducción del daño a través de la información. Es un proyecto que conocí a través de Polo y de la banda, de los colegas de la Asociación Mexicana de Estudios sobre Cannabis, de la AMECA. Ellos, ya Polo Polo podría abundar mucho más sobre los inicios de la biblioteca canábica. Yo lo que les puedo yo comentar es que en un momento yo vi la oportunidad de abrir una biblioteca con ayuda de unos recursos, abrí una biblioteca en una biblioteca pública del Distrito Federal, en la biblioteca Amalia González Caballero, en el Parque México, en la colonia Condesa, Metrobús Sonora. Y es una invitación, la biblioteca canábica, a discutir el tema a fondo, a discutirlo pausadamente, como se lee un libro. Habría que leer un libro, no importa muchos libros, pero hay que atender el tema de las drogas y de los daños que ocasionan pausadamente, a ver realmente qué daños estamos evitando y qué daños estamos haciendo más graves por combatir las drogas en formas que no deberíamos de combatirlas. En fin, vuelvo a mi punto inicial, las políticas de drogas, como todas las políticas de salud, las hacemos nosotros, ¿no? Cuando compartimos información sobre nuestro consumo de drogas, ayer me eché, combiné, me siento re mal, la cruda me agarró gacho esta mañana, y nos dicen, bueno, pero ¿por qué? ¿Tomaste mucho? No, es que tomé unos tequilas y luego unas chelas. A ver, ¿qué no sabes que combinar, para algunas personas combinar alcoholes de 3 o 4 tiempo, compañero? Un minutito para cerrar. Hace daño, ¿no? Ok, mira, soy muy joven, no sabía, bueno, en fin, con la plática, con la conversación, con el intercambio en la familia, como decía Sandra, en la sociedad, en los medios, vamos atendiendo estos daños y reduciéndolos en forma responsable como lo que queremos ser, adultos maduros responsables de nuestra propia salud y personas que divulgamos una cultura de salud entre quienes nos rodean. Muchas gracias. Compañero Leopoldo Rivera. Bueno, buenas tardes. Yo represento a la Asociación Mexicana de Estudios sobre Cannabis, que como algunos de ustedes sabrán, cannabis es la planta de la que se extrae la sustancia conocida como marihuana y que está prohibida por nuestras leyes, ¿no? Yo quisiera, más que hablar de las políticas de represión que como todos sabemos y que todo y diario se publicitan en televisión y que está con el pretexto de que son para combatir el crimen organizado y el narcotráfico, pero que en realidad vemos solo una forma de control de la sociedad que es férrea, dura y que amenaza no solo a los consumidores ni a los traficantes, sino a toda la población. Yo quisiera hablar más que de eso, de la cannabis, porque aparte de su uso como sustancia que altera la conciencia, tiene muchos otros usos que desconocemos y que también están prohibidos, a pesar de que no tienen nada que ver con la alteración de la conciencia o con el uso psicoactivo. Entonces les voy a hacer una breve historia de la cannabis, brevísima porque es corto el tiempo. Y bueno, los primeros vestigios de uso de cannabis datan de hace 10.000 años. Es decir, cuando el hombre empezaba a fabricar herramientas, empezó también a tener un contacto con la cannabis. Este contacto fue a través de las semillas. Las semillas son altamente nutritivas, tienen un alto potencial en aceites grasos esenciales y tienen omega 3, que como algunos de ustedes sabrán es altamente nutritivo. Entonces el ser humano en su búsqueda de alimento probó estas semillas y bueno, pues se quedó con la planta. Dijo, bueno, pues me sirve de alimento, me la quedo. El siguiente uso que le dio el ser humano fue como fibra.
El tallo de la planta produce una fibra muy resistente que se llama cáñamo, del que se hacía anteriormente el hilo cáñamo, que todos conocemos y que servía para volar papalotes, y que ahora está hecho de fibra sintética. Este hilo cáñamo, bueno, esta fibra sirvió durante mucho tiempo para toda la navegación. Todo el velamen naviero, todas las velas y cuerdas de las que estaban hechas los barcos de la antigüedad, hasta el siglo XIX, estuvieron hechos de esta fibra, de cáñamo. El mismo Cristóbal Colón podría ser acusado ahorita de narcotraficante porque traía 80 toneladas de cáñamo en velas y cuerdas. Entonces este es un uso que se le dio y que todavía sigue. Bueno, todavía se usa en países industrializados, pero ahorita voy a eso. El siguiente uso que tenemos de la cannabis es el uso medicinal. Este uso está documentado desde el año 2737 a.C. Hubo un emperador chino que heroicamente probaba las hierbas en su cuerpo, y entonces él descubrió varios usos de la cannabis y los documentó. Entonces tenemos ya 3 usos que se le dieron a la cannabis desde la antigüedad. Y estos usos, cuando llegó el cannabis a México, que fue durante la conquista, se trajeron para acá. Bueno, también, hay que decirlo, también la cannabis se usó también en Asia, en la antigüedad, por su uso psicoactivo en rituales de diversa índole. O sea, varias culturas lo usaron como forma de entrar en un área de conocimiento del ser que pues, requiere estados de conciencia alterados, es decir, el uso de alteración de la conciencia. Entonces, bueno, cuando llegó a México, hubo un gran impulso por parte de la corona española por sembrar cannabis, cáñamo, porque los españoles tenían pues una flota mercante y de guerra bastante amplia, pero no tenían cómo surtirse de cáñamo. Les salía muy caro, tenían que comprarlo a Rusia. Con Inglaterra estaban peleados, no podían hacer negocios con ellos, y entonces decidieron sembrarlo aquí en México. Hicieron un proyecto de implantación de cáñamo muy grande, con un gran impulso por parte de todos. Mandaron labradores experimentados en el cultivo de cáñamo para que se sembrara aquí en México. Desafortunadamente, por diversas causas, no fructificó este impulso, pero bueno, eso nos dice que hay una historia del cáñamo y que hay una serie de usos que se desconocen o abiertamente se ocultan, para que no sepamos que la prohibición de la cannabis también tiene implicaciones económicas fuertes que no tienen nada que ver con el narcotráfico. En la actualidad estos usos todavía se dan en los países industrializados. Incluso en Estados Unidos hay producción de tela de cáñamo que se llama hemp. En otros países también se utiliza el cáñamo. Incluso la semilla, como les decía, tiene una gran cantidad de aceites. Se usa en la elaboración de cosméticos, de aceites, de lubricantes, de pinturas. Y un uso que se me pasó comentarles, pero que también es antiguo, es la fabricación de papel. El cáñamo, la fibra de cáñamo, ampliamente resistente, sirvió para la elaboración de papel, de billetes, de biblias, de todo tipo de telas muy resistentes, y que actualmente podría servir para evitar la deforestación de los bosques, ya que 1 hectárea de cáñamo nos produce el mismo papel que 4 hectáreas de árboles, lo cual sería un gran beneficio para nuestro país, porque pues 1 hectárea de cáñamo crece en 6 meses. En 6 meses ya tenemos el cáñamo listo para que podamos procesarlo para producir papel. Entonces, a la fecha, se le han encontrado 25,000 usos a esta fibra, a esta planta. Esta planta es como el puerco, o sea, todo lo del puerco se aprovecha. Entonces, de la planta también se aprovecha todo: las semillas, las hojas, los tallos. Y 25,000 productos que actualmente se producen en países industrializados no se están negados actualmente por una prohibición sobre el uso psicoactivo, que si lo vemos tampoco es tan peligroso como se nos dice, ¿no? Porque hasta la fecha no hay un solo registro de muerte por sobredosis de consumo de marihuana. Entonces, bueno, yo es lo que quisiera comentarles un poco, que esta prohibición de la cannabis
afecta no solo a los que consumen, afecta a todos porque nos está negado un recurso natural, renovable, biodegradable, que no podemos producir, pero que sin embargo sí podemos importar, ya que en Estados Unidos sí lo pueden producir y además está estipulado en el Tratado de Libre Comercio, que podemos extraer cáñamo, pero no podemos producirlo aquí porque no podemos ni siquiera ver la planta. O sea, es una cuestión, yo lo considero una desventaja económica tremenda, que bueno, que si lo vemos afuera de lo que tiene que ver con el consumo, pues deberíamos luchar por tener este recurso que pues además podría servir para fomentar un poco nuestro muy maltratado campo. Bueno, pues eso es lo que quería comentar. Gracias.